Buenos días, Dios les bendiga. Me complace en esta mañana poder compartir con ustedes Apocalipsis capítulo 8 y 9, en las que se describe lo que se llaman los juicios de las siete trompetas. ¿Sí? El capítulo 8 de Apocalipsis, el verso 1, nos dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí entonces empieza la visión describiendo que las oraciones de los santos son elevadas a la presencia de Dios, es decir, suben y son escuchadas y Dios da una respuesta. De pronto en el contexto de Apocalipsis capítulo 6 cuando nos habla del quinto sello, ahí también vemos unas oraciones hechas por los santos que están en el cielo, clamando a Dios diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no vengas y juzgas de los moradores de la tierra el derramamiento de nuestra sangre? Pero en ese momento el Señor les dice que descansasen todavía un poco de tiempo, porque aún no se completaba el número de sus consiervos que habrían de ser muertos como ellos. Sí, es decir, no hubo una respuesta. Aquí en el capítulo 8 vemos ya la respuesta. Y como respuesta a ese clamor, el Señor envía el juicio sobre la tierra a través de estas siete trompetas. ¿Ya? Y entonces empieza diciéndonos en el verso 6, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Ya? Las primeras cuatro trompetas tienen relación con un mismo evento que tiene que ver con la caída de un asteroide a la Tierra. Voy a dar lectura y después voy a ir explicando uno por uno, ¿no? Entonces, desde el versículo 6 dice, perdón, verso 7 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Como ve allí entonces, la caída de un asteroide en la Tierra, ¿sí? Eh, Se da pues como se describe aquí, es decir, cuando un objeto de gran tamaño, ¿no? Golpea y que viene a una gran velocidad a propósito, ¿no? Golpea sobre la atmósfera de la Tierra, este se parte, hay parte de estos que se desintegra incluso, pero si es grande, pues llega a partirse y caer en en pedazos grandes también, ¿no? Entonces, la primera trompeta, cuando habla de esa lluvia de ese granizo mezclado fuego, con fuego y sangre, habla de los primeros escombros que caen sobre la Tierra, ¿sí? Producto del desintegramiento que sufre esos asteroides y quema la vegetación. Luego vemos al pedazo más grande cayendo sobre el mar, es la segunda trompeta. ¿Sí? Va a caer sobre el océano, provocando obviamente un gran tsunami y una destrucción devastadora porque cuando los asteroides llegan a tocar la Tierra, lo hacen con una tremenda energía que equivale a muchas bombas atómicas explotando en un mismo lugar. Entonces, ahí se libera mucha energía que destruye.
y muchos escombros son levantados también hacia los aires, ¿no? Por eso es que muere mucha, los la tercera parte dice de los seres vivientes en el mar y las embarcaciones a causa de ese impacto. Y la otra parte del asteroide cae en la Tierra, contaminando la tercera parte de las fuentes de las aguas. ¿Sí? Ahora, mire, todos esos escombros que son levantados, ya sea por el asteroide que cae en el mar o parte de este que cae en la Tierra, ¿no? El vapor de agua generado por la energía de este asteroide y los escombros se elevan hacia el cielo y oscurece, dice, la tercera parte del Sol y de la Luna, ¿no? Sí, entonces habla del mismo evento. Las cuatro trompetas hablan de la caída de un asteroide a la Tierra. Ahora bien, ¿qué dicen los científicos? ¿Se puede saber, se puede identificar un asteroide que pueda ocasionar un daño así tamaño? Por supuesto. Hoy por hoy se sabe que hay un asteroide llamado Apophis, descubierto en el 2004, ya hace más de 20 años, que cuando fue descubierto se determinó que venía en dirección hacia la Tierra, a chocar contra la Tierra. Es un asteroide que mide más o menos como 300, perdón, sí, entre 300 y 400 metros de diámetro. Es enorme, es una roca enorme, miles de toneladas de peso. Y dicen ellos que viene a 50.000 kilómetros por hora. También es una velocidad sumamente grande. Entonces, chocar contra la Tierra, una piedra de ese tamaño y a esa velocidad, es para ocasionar un daño muy devastador sobre el lugar donde va a caer. Y se determinó que los mismos científicos así lo dicen, ¿no? Frente a las costas de Estados Unidos, frente a California, ¿sí? Entre cerca de la frontera también con México. Bien, ahora, después dijeron que el asteroide no va a chocar, solo que va a pasar cerca. La verdad es que no se sabe, ¿no? Es muy probable que ese asteroide impacte contra la Tierra y eso lo va a hacer en abril del 2029. Todos estos son datos científicos. Si no es este el instrumento que Dios va a usar para el cumplimiento de esta profecía, a lo mejor será otro asteroide, ¿no? O quizás el mismo cuando retorne bueno, o sea, pase la Tierra el 2029, pero retorne 7 años después, una vez que orbite el Sol. La verdad es que no podemos asegurar nosotros, pero la Biblia aquí sí nos dice que llegará el momento en que un asteroide golpeará la Tierra, cumpliendo así la profecía de las primeras cuatro trompetas. Bien, vamos a ver lo siguiente, las siguientes trompetas, ¿no? Dice en el verso 13: miré, y he aquí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Es decir, las siguientes tres trompetas, ¿sí? La quinta, la sexta y la séptima son mucho más severas. Por eso dice, ay, 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 ¿no? Es decir, es una exclamación de dolor y de lamento. Vamos con el quinto ángel que tocó la trompeta, dice, capítulo 9 verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dieron las llaves del pozo del abismo. Está hablando en sentido figurado, ¿no? No es una estrella literal, sino está hablando de Satanás cuando él va a caer. Y abrió, dice, el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Mire que todo este juicio está direccionado para la gente que no pertenece a Dios, ¿no? Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es decir, tal será el dolor que van a infligir estos seres con apariencia de langostas, ¿no? Que la gente deseará literalmente morirse. Quizás otros intentarán suicidarse, pero no lo van a lograr porque dice que la muerte huirá de ellos.
Así que aparte del dolor que causa estos seres diabólicos, ¿no? Imaginemos a una persona que tal vez se intenta suicidar y se mete un cuchillo. Bueno, no va a morirse. Aparte del dolor del tormento ocasionado por este ser diabólico, también tendrá que sufrir el dolor de un intento de cortarse las venas, de clavarse el cuchillo en el corazón, yo qué sé, ¿no? Pero no se va a morir. Sí, tendrá que soportar por 5 meses el tormento. Y dice en el verso 6, perdón, verso 7, y el aspecto de las langostas era semejantes a caballos preparados para la guerra. Y en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras de humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era semejante al estruendo de muchos carros de caballos corriendo para la batalla. Tenían colas como de escorpiones y tenían aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Por eso digo, mire, estas langostas no se trata de animales, ¿no? Sino se trata de seres diabólicos. Tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó y aquí vienen dos ayes después de esto. Entonces, mire que se trata de seres diabólicos que salen del pozo del abismo, ¿sí? Para atormentar a la gente, que no tienen el sello de Dios en su frente, es decir, que no son convertidos. Bien, el sexto ángel tocó la trompeta, estamos en el verso 13, ¿no? Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos, los jinetes, era 200 millones. Y oí su número. Asimismo vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en la boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces, está hablando aquí de una gran guerra que se desata en el Medio Oriente. ¿Por qué Medio Oriente? Porque dice que estos ángeles que provocaron la guerra son desatados allá en el río Éufrates. ¿Sí? Entonces, ahí se origina esto. Y es una guerra enorme, ¿no? Porque dices 200 millones de soldados, ¿no? Esto es el involucramiento de muchas naciones que se vuelcan hacia la guerra, ¿no? Y se matan entre ellos en la tercera parte de la tierra. Es decir, estamos hablando de millones, de miles de millones de seres humanos muertos por esta guerra, ¿no? Bueno, hasta aquí uno podría preguntarse, ¿no? ¿Qué propósito tiene Dios con estas plagas? ¿Sí? Mire, primero, Dios es muy soberano y lo que Él permite siempre será con propósito para cumplir, digamos, con el establecimiento definitivo de su reino aquí en la tierra. Y para ello tiene que destruir la maldad, por supuesto. Pero no lo hace complaciente porque Dios quiere que la gente viva. Entonces las plagas o estos juicios lo que tiene propuesto es que la gente se arrepienta. Mas si no lo hace, obviamente tendrá que morir. Y eso lo dice en el verso 20, mire, dice, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, mire, ni aun así se arrepintieron. Es decir, esta expresión es como decir, bueno, esperábamos que se arrepienta, pero no lo hicieron. ¿Sí? Entonces el propósito de todo esto es que la gente reaccione, ¿no? Dice, no se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Mm? Entonces ahí está la dureza del corazón en estos tiempos, ¿sí?
estamos en un punto de no retorno, es decir, las personas han endurecido el corazón a tal grado que ni aun con un juicio como esos se arrepiente. No quisieron nunca escuchar al Señor. Por eso mismo Dios permite que tengan una mente reprobada para que no entiendan. Pero fue lo que ellos mismos se buscaron, rechazando continuamente al Señor. Tenemos finalmente en el Apocalipsis 11 la séptima trompeta, que anuncia ya el fin de las cosas, ¿no? Dice en el capítulo 11 verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Sí? Entonces, aquí obviamente ya está hablando de, dice, ¿no? Que el Señor Jesucristo ha venido a ser el Señor y Él pues ha venido para reinar, ¿no? Entonces está hablando ya de la terminación, ¿no? De este periodo de la tribulación y la venida del Señor Jesucristo para reinar. Y has reinado, dice, ¿no? Verso 17. El 18 dice, y se airaron las naciones y tuviera venido. Entonces, claro, el final de la tribulación concluye con el juicio a todas las naciones rebeldes, ¿no? También dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, este galardón del que se anuncia aquí es la instauración de lo que se llama el Tribunal de Cristo, donde el Señor otorgará los premios y los galardones a todos sus hijos, ¿no? Todos sus seguidores. Ese es tema en otro momento para irlo detallando. Bien, y dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, sí, la venida del Señor Jesucristo es una venida que en su principio es una guerra contra el anticristo y las naciones que lo siguen, ¿no? Para destruir y todo su sistema económico, religioso que fue muy rebelde al Señor. Entonces, así viene el principio o así será el principio de la venida del Señor, ¿no? Con una guerra. Y después el Señor establecerá su reino de paz. Y finalmente termina el verso 19 diciendo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y un grande granizo. Así se nos describe este periodo de la tribulación con estos juicios de las trompetas, que como vemos es una destrucción sobre el hábitat del ser humano, sobre el planeta Tierra, sobre el aire, el mar, el agua, ¿sí? Y después también la destrucción de unos a otros con la guerra, ¿no? Así que son terribles juicios, pero el Señor hace un llamado para que a tiempo nos arrepintamos, caminemos con Él, a fin de que estos, más bien dicho, estemos al margen de aquellos juicios. Todo esto está bien direccionado sobre este mundo rebelde. Hemos leído el verso que dice que por ejemplo, las langostas no tenían el poder tocar a los que tenían el sello de Dios en su frente. Así que, vuelvo y repito, el llamado del Señor es para que caminemos con Él ahora. Que el Señor los bendiga.